Hace un rato el hermano Nicolás, es verdad, toda la Escritura habla del Señor Jesucristo. Él es Dios, Jesucristo es Dios hecho hombre, que vino a dar su vida por nosotros pecadores. ¿Cómo es el tema? Si hoy nos preguntara a cada uno de nosotros el Señor, ¿qué es lo que estamos viendo en el día de hoy? Iglesia, ¿qué estamos viendo en el día de hoy? Bueno, alguno va a resaltar algunos puntos. Uno puede percibir y otro es como que no pasa nada, está todo normal. Evidentemente la venida de Cristo, el Señor, se está manifestando cada vez más fuerte. La luz poderosa del Señor ya está alumbrando la tierra. Y al alumbrar, toda la oscuridad, toda la iniquidad sale al descubierto. Está saliendo al descubierto. Si el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué estamos viendo hoy? Iglesia, ¿qué ves hoy? Cuando yo diga iglesia, me estoy diciendo a mí, a cada uno de nosotros, somos la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué vemos? Iniquidad. ¿Qué otra cosa? Una palabra tan sonada en estos tiempos. Corrupción a nivel mundial. En nuestro país la estamos sufriendo muchísimo, todo lo que está ocurriendo, pero está saliendo a la luz. Estaba viendo cada ejecutivo, cada presidente de distintos países, toda la corrupción que iba, todo desfalco. Eso por un lado. Por el otro, ¿qué más se ve? ¿Cómo? Violencia, iniquidad. La violencia está desatada al máximo. La violencia, es decir, la inmoralidad, es como que algo cotidiano. A veces tenemos distinta mirada nosotros como personas. Desde niños ya tenemos una percepción de una imagen, una parte. Cuando somos jóvenes todavía tenemos otra imagen y también una imagen deteriorada, porque como está ocurriendo esto, pero esto pasó siempre. Yo voy al divertimento, yo hago esto, yo hago lo otro, igual, no importa. Como dijo la hermana La Maldad, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y la maldad irá en aumento. Por eso el mensaje de hoy es este. ¿Qué ves, iglesia, en este tiempo? ¿Qué estamos observando? ¿Qué estamos viendo? Aunque por la inmoralidad, pecado, corrupción, todo lo que ya había ocurrido al pueblo de Israel, cuando Dios llama a Isaías, le está mostrando y le está diciendo también lo que él estaba viendo. Pero también le dijo a Isaías, engruesa el corazón de este pueblo, cierra sus ojos, tapa sus oídos, para que no vean, para que no escuchen. La iglesia, más que nunca en estos tiempos, debe ser el estandarte de Cristo que está mostrando la verdad de Cristo, lo que ocurre y lo que viene. Vamos a ir mostrando lo que yo leía en Jeremías. Vamos a empezar a escudriñar las Escrituras. Vamos a leer en Jeremías a ver qué nos está diciendo. Vamos a Jeremías 1, 10, 12, voy a leer. Aparte de la inmoralidad de las cosas, la ira de Dios también se está desatando prácticamente por el factor climático. Grandes tempestades, terremotos, tantas cosas malas. Ni aún así, muchos no se conmueven. Aún así, muchos dan la espalda a Dios. Pero
¿Qué papel juega la iglesia en esta circunstancia? ¿Qué papel jugamos nosotros como iglesia, hermano? Bueno, yo siempre estoy en los temas, de predicaciones temáticas sobre temas, que lo expongo, lo leo y después lo estamos analizando. Jeremías 1, 10, 12. ¿Qué pasó acá? Ante la rebelión del pueblo de Jerusalén, por los pecados que había, miren lo que dice. Dice 1:10, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reino, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Entendemos esto? Usted puede entender que te he puesto en este día, pero aquí está proféticamente hablando de Cristo el Señor. Aunque Jeremías era un profeta de Dios que estaba en la obediencia hacia Dios. Si entendemos esto, mira que te he puesto para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Cuando el Señor Jesús vino a predicar el Evangelio, estaba ocupando un lugar que no debía ocupar los fariseos, con su religión, con su maldad encubierta. Estaba llevando al desvío al pueblo de Israel. Jesucristo vino a derribar todas estas cosas que entorpecían el camino hacia Dios. Pero dice, para derribar, pero después dice, para edificar y para plantar. Cuando el Señor dijo, edificaré mi iglesia, edificaré y plantó la iglesia. Hasta el día de hoy, la iglesia está colocada allí. Ahora, cuando vemos esto, la primera pregunta, acá viene la primera pregunta, el verso 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué has visto, Jeremías? Una vara de almendro. El almendro es el fruto que más rápido florece, la vara de almendro. Pero esto significa que el Señor apresura su palabra para ponerla por obra. Hoy el Señor está hablando directamente que está apresurando su palabra para ponerla por obra. Aunque todo el mundo dé la espalda a Dios, aunque muchísimos se rían de Dios, aunque muchísimos escojan su vida diaria de pecado, de maldad y de dar la espalda a Dios, el Señor está apresurando su palabra. El Señor está mandando telegramas colacionados a la humanidad. Y justamente porque la ira de Dios se está despertando por los grandes pecados de la humanidad. Es de extrañar las tempestades, los terremotos, tantas nieves. A mí me sorprende cómo ustedes, me sorprendía, ya no me sorprende tanto, tantas tormentas, inundaciones, pero en todo el mundo, en distintos lugares del mundo. ¿Estamos viendo? Nosotros, si tenemos la visión espiritual de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios está avisando. Tormenta, inundaciones. Pero cuando vino, en el tema del Arca de Noé, cuando vino la inundación, ya no va a ser por agua, sino por fuego, dice el Señor. Como diciendo, recuerden lo que pasó, porque ahora viene otra parte, a toda la humanidad. Muy bien. La primera palabra, ¿qué ves tú, Jeremías? Una vara de almendro. Entonces se dice, yo apresuro mi palabra. Veamos el verso 13. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Otra vez le pregunta Jeremías. Veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte.
veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. La maldad es desatada en ese momento sobre Jerusalén. Entonces me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. ¿Se recuerdan? Por el pecado, por el no arrepentimiento, por no tener humildad, un pueblo se rebeló contra Dios y Dios mandó del norte Nabucodonosor, Babilonia, a tomar, a arrasar, a destruir. Es este segundo llamado a Jeremías que observara qué estaba viendo. Hoy el Señor nos está hablando a nosotros. ¿Qué estamos viendo? Si no vemos nada, si no nos importa nada, es como que ya va a pasar, ya vendrán tiempos mejores. La maldad sigue en aumento. Cada uno dando la espalda a Dios. Ahora vamos a pasar la tercera vez que el Señor le dice a Jeremías, ¿qué ves? Jeremías 24. La señal de los higos buenos y malos. Jerusalén se había contagiado de Israel, que había caído bajo el poder de los asirios, y aquí bajo el poder de los babilonios. Jeremías estaba avisándole que iba a venir una invasión, que iban a ser transportados a Babilonia. Pero había quienes obedecían, iban a ser transportados, pero hay otros que se rebelaban, que decían no va a pasar nada y se mantenían allí. Ahí nomás estaban. Entonces, parte de obediencia y parte de desobediencia. Como ocurre muchas veces. ¿Quiénes obedecen? ¿Quiénes desobedecen? Leamos un poquito. 24. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá, y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higo puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higo muy bueno, como breva, y la otra cesta tenía higo muy malo, que de malo no se podía comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, hijo, higos buenos, y muy malo, que de malo no se pueden comer. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y le daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malo no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados la tierra que les di a ellos y a su padre. Muy fuerte estas palabras, pero también estamos viendo algo.
¿Qué es lo que presenta el Señor acá? ¿Qué ve Jeremías? 2 cestas de higos buenos y 2 cestas de higos malos. ¿Dónde fueron presentados esas cestas? Leamos un poquito acá para ir al punto que queremos llevar. El verso 1 nomás. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jeconías, Joacim, rey de los príncipes de Judá, el artesano herrero de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 12 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Ahora usted no se pregunta, el templo de Jehová, que ya estaba construido, ¿por qué lo puso delante del templo y no adentro del templo? Si usted se pregunta esto, ahora vamos a ir a la raíz del asunto. ¿Cómo comenzó después de la caída del hombre, desde Adán? Empezó con los altares. El primero que hizo altar, uno de los hijos, 2 de los hijos, ¿quién era? No escucho, muy bajito. Ahí está, me gusta, fuerte. Caín y Abel. Pero Abel presentó una ofrenda, hizo un altar que agradó a Dios, no le de Caín. Ahí había 2 hijos, bueno y malo. Y después vemos cómo en diferentes etapas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, hicieron altares. Dios quería comunicarse por medio de ellos, transmitiéndole la palabra de Dios. Hasta que llegó un momento, en el lugar en el desierto donde estaba la tribu de Israel, donde estaba el pueblo, habían hecho una tienda que era el tabernáculo. Se recuerda, ya se enseñó muchas veces el tabernáculo de reunión, pero ahí no entraban, ahí el sumo sacerdote, el único que estaba. También componía de 3 partes, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, que estaba el arca. El sumo sacerdote sacrificaba un cordero, hacía la expiación de pecado una vez al año y el pueblo era perdonado. Pero era una vez al año. Ahora, ¿cómo es el tema? ¿Qué sintió David de edificar una casa? No la iba a edificar David, sino Salomón, su hijo. ¿Juan está? ¿Dónde está Juan? Ah, ya está Juan. No lo veo, pero... ahí está tapadito ahí. Vamos a leer 2 Crónica 6:17. Yo lo llevo a la escritura para que no sea algo que el predicador inventa o dice. Usted tiene que comprobar lo que dice la palabra de Dios. 2 Crónica 6:17, 21. ¿Ya estamos? Bueno. Va a leer el pastor Juan, capítulo 6, 17 al 21. Leamos. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David, mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración,
Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Muy bien. Acá hay un clamor que habló acá por la dirección de Dios, que esta casa estaba consagrada para Dios. Ya no iba a ser una tienda, ya no iba a ser un tabernáculo, sino era un edificio. Pero acá dice, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y su ruego, Jehová, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tú oirás y perdonarás. Entonces, acá vemos algo que define lo que es el templo que Dios había prometido estar para que vengan y oren, que Él va a escuchar. Pero lo de Israel, lo de Judá, ellos tenían otro concepto. Era como mirar el edificio, mirar el templo y orar a Dios era suficiente. A veces uno idolatra el templo, idolatra el lugar. A veces estamos viendo tantos lugares majestuosos, catedrales, pero Dios no está allí. Lleno de imágenes, lleno de cosas que ofenden a Dios, que produce la ira de Dios. Cada vez se desata más también la ofensiva hacia Dios con la idolatría y el paganismo. Anoche estaba viendo tristemente cómo tanta gente van a pedirle por el trabajo, por la salud. San Cayetano y tiene una criatura. ¿Será la figura de Jesús niño? No sé qué significará esa criatura, pero lo hacen grande y van todos. Sacerdotes que deberían entender la palabra, son ciegos, guía de ciegos, pero el Señor nos está hablando. ¿Qué ves tú? Entonces, cuando esas dos cestas de higos buenos y higos malos está presentada frente al templo, no dice adentro del templo, frente al templo, estamos analizando para llegar a la raíz del asunto. 7:1-3 de Crónica. Segunda Crónica 7, del 1 al 3. Sí. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Aleluya. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Realmente se manifestó la gloria de Dios fuertemente. La gloria de Dios se manifiesta y se presenta cuando uno tiene una oración sincera a Dios, buscando el rostro de Dios. Ahora, dice que los sacerdotes no podían entrar a la casa porque la gloria de Dios había llenado la casa. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque es bueno para siempre su misericordia. En el pavimento, en la calle, afuera, se postraron. ¿Cómo fue tan tremenda la manifestación de Dios? A veces cuando hay ese sinceramiento de buscar a Dios, con toda sinceridad y amor. Ahora, ¿qué pasa cuando el Señor oye la oración? Esto lo leo yo. El capítulo 7, 12 al 16, dice, 7, verso 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar
por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre se invocare, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de su malo camino, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Es decir, el Señor oye nuestra oración. Él oyó la oración que clamó, que hizo acá Salomón. Pero está poniendo condiciones. Dios nos pone condiciones. No es hacer lo que yo quiera, sino lo que Él quiera de mí. Yo debo sujetarme a su santa voluntad. ¿Qué dice el Señor? Primero, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, segunda parte. Tercero, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de su malo camino, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Por qué hay tanta contra de muchas cosas malas que nos suceden? ¿Por qué hay tantas tribulaciones? Sí, es cierto, tenemos que atravesar esto. Si Dios permite, a veces Dios nos moldea, permite que a veces suframos, que padezcamos, para que sintamos verdaderamente la necesidad de Dios. Pero muchos no sienten la necesidad de Dios. Por eso dice, si se humillare mi pueblo. ¿Sabe qué significa? Porque su pueblo, muy poco, se humillan ante Dios. Porque traemos la naturaleza adámica, la naturaleza carnal. Y que esa es la que se resiste a la palabra de Dios. Cuando nos resistimos a Dios, Dios permite muchas cosas para moldearnos, pero nosotros escogemos lo que nos gusta, escogemos lo que me agrada. A Dios le doy una segunda parte. Muy poco siente la humillación de Dios. Si se humillare mi pueblo. ¿Sabe una cosa? El Señor Jesús se humilló hasta la muerte. Despojándose que era Dios, Jesucristo se despojó de sí mismo. Él mismo se despojó de sí mismo cuando los tomó a los discípulos, a Pedro, a Juan, a todos los discípulos. Consiguió un lavatorio, se inclinó de rodillas, le lavó los pies a cada uno. No entendía Pedro, Señor, si me lava el pie tiene que lavarme entero. No, los pies. Vos también debés hacer esto. Significaba que yo me debo considerar menor que aquel y el otro menor. Yo no me considero superior a él. ¿Entiende? La humildad. Si se humillare mi pueblo. Pero mi pueblo muchas veces está en rebeldía. Muchas veces mi pueblo no acepta la disciplina que Dios nos da. ¿Por qué chocamos contra paredes? ¿Por qué chocamos contra aquello? ¿Por qué? Porque no obedecemos. Porque mi carne me maneja para probar los deleites, las cosas terrenales. Estamos ahí. Si oraren a Dios, primero humillarse ante Dios y orar ante Dios. Buscar a Dios en oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pobre gente ciega que va detrás de imágenes. ¿Saben que las imágenes son hechuras de demonios? Adoran demonios, dice la palabra del apóstol Pablo. Adoran demonios y no lo saben. Guías, ciegos, guías de ciegos, los sacerdotes que los acompañan, que van a rendir cuenta a Dios. ¿Cuál es el tercer punto?
si se humillaren mi pueblo, si oraren y si buscaren mi rostro. ¿Cómo podemos buscar el rostro de Dios, amados hermanos? ¿Cuál es la búsqueda a Dios? El hermano Nicolás hace un rato leyó una palabra que es justa y clave. Escudriñar las Escrituras porque en ella encontraré la salvación. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre cuando ves que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? La venida de Cristo. Y ojo que ya está mandando muchas señales el Señor. Que nosotros no seamos ciegos. Que no estemos en la ceguera, en la sordera espiritual. Si buscaren mi rostro. Buscar el rostro de Dios significa estar en obediencia. Buscar el rostro de Dios significa acatar lo que Dios me dice y me pide. ¿Saben una cosa? Todos vamos a pasar ante el tribunal de Cristo y a rendir cuenta. Hoy estamos viendo mucho, digamos, cosas que están ocurriendo, sospechados, algunos están, digamos, vistos desde un ángulo de lo que hizo lo malo. Claro, hay que comprobar. La otra parte dice imputado. Por acá hay una abogada que después me va a corregir ella, ¿no? Imputado. Y después, cuando ya está imputado y se comprueba, es procesado en un proceso. Y después de ser procesado, o condenado, o salvado. Miren ustedes que nosotros vamos a pasar por esto. Si buscaren mi rostro. Y el último que dice, si se convirtieren de su malo camino. ¿Hay conversión genuina? Miren, por las aguas del bautismo pasaron muchos hermanos. Yo he bautizado muchísimo. De esos muchísimos, no sé si habrá un 5 o un 10% que hoy se congrega. Entonces, ¿cuál es el motivo? Supuestamente cuando uno pasa por las aguas del bautismo, se reconoce pecador, se arrepiente, tiene una nueva vida. Nicodemo dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es necesario nacer de nuevo. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿O ahí nomás estamos? Si se convirtieren de sus malos caminos. Ya directamente nos está mostrando un camino equivocado que andábamos. Cuando el Señor dijo ante los discípulos, cuando le preguntan a Pedro, ¿quién dice que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bien has dicho. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta palabra que tú dices, edificaré mi iglesia. No es que Pedro iba a ser el papa de la iglesia, pero es un invento que han destrozado la fe de muchos, la creencia de muchos. Edificaré. El Señor lo hablaba en futuro. Edificaré. ¿Por qué no habrá dicho, bueno, ahora edifico mi iglesia ahora? No, porque era necesario que Él vino con un propósito, Jesucristo. Vino a dar su vida por nosotros. Vino como un cordero inmolado. Era necesario el Pentecostés que sean llenos del Espíritu Santo. Era necesario es necesario que yo vaya y después venga el Espíritu Santo. Dejaré un consolador. O sea que es un proceso. Si se convirtieren de sus malos caminos. Dentro de la llamada iglesia, amados hermanos, también hay 3 grupos. Vamos a decir el grupo A, vamos a decir el grupo B y vamos a decir el grupo C.
El grupo A viene a ser lo que están dentro de la iglesia. El pastor cada tanto tiene enseñanza y dice, no todo lo que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, porque muchos están ahí sin tener una verdadera conversión. El grupo A sería los espirituales, los que obedecen la palabra, los que escudriñan las escrituras, los que cumplen con los mandamientos, los que ofrendan, los que diezman, los que se los llama a tal momento y están, son los espirituales. No es que sea espiritual que uno está con las manitos así, es obedecer y cumplir con lo que Dios nos manda para crecer. Hoy estamos acá, en un lugar más chico, pero gracias a Dios estamos acá. Dios nos proveerá un lugar mejor. Hay que orar. Si orar en mi pueblo, pidamos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice el Señor en su palabra. Ahora, espirituales, el grupo A, el grupo B, carnales, aquellos que han recibido la palabra, aquellos se han bautizado, pero están mitad y mitad. Mitad Cristo y mitad el mundo. Yo vengo a la iglesia somos nosotros, no estos ladrillos, nos congregamos, pero me atrae el mundo, me atrae las cosas del mundo, me gusta la cosa del mundo. Hermano, esto reconocemos que la carne es débil, muy débil. Por eso debemos fortalecernos en el espíritu, orar, clamar. Hemos visto el primer momento cómo clamó en su palabra el rey Salomón, clamó. El Señor, he oído tu clamor, he oído tu oración, pero después le dice, vienen los condicionamientos. Ajá, vos has creído bien, pero acá tenés que hacer esto. ¿Se acuerdan de los 4 puntos? ¿Qué era el primer punto? Fuerte, hermano, tan bajita la voz, yo con esto no escucho bien. ¿Cómo? Humillarse. Humillarse. Si se humillare mi pueblo. ¿Qué significa humillar? Reconocerse pecador, reconocerse que uno está en falta con Dios, reconocerse que uno necesita de Dios. Necesitamos todo de Dios. ¿Sabe cuándo uno realmente se humilla y se pone más buscando a Dios? Cuando hay una tragedia, cuando hay un incendio, cuando hay terremoto, cuando hay cosas fuertes. Todo nos vamos a ayudar. A ver qué pasa. Por el susto, por el miedo, quizás nos hace acercarnos a Dios. Sí, se humillaren. Sí, oraren. Sí, buscaren mi rostro. Y si se convirtieren de sus malos caminos. Recuérdenlo esto, hermano. A mí me dio fuerte con esta palabra, pero debemos buscar siempre. Entonces acá vemos esa casa consagrada para el Señor fue profanada muchas veces, profanada. Hay muchos ejemplos de la profanación del templo, que era construido para Dios. Acaz, rey de Ezequías, el padre de Ezequías, era un rey que por miedo, por temor de los asirios, había sacado las cosas del santuario, las cosas santas, para calmar los ánimos, pero igual vinieron el rey de Babilonia y destruyó todo, destruyó la puerta, pero su hijo Ezequías restauró. Segunda Crónica 29:5 dice, santificado y santificad la casa del Señor y quitad la inmundicia del santuario. ¿Sabe qué significa, hermano, esto?
acá estamos mostrando el templo. Yo hice una pregunta hace un momento acá, ¿por qué el templo de Dios, esas 2 cestas de higos buenos, higos malos, fue presentado delante del templo? En Juan capítulo 2, cuando dice Jesucristo a los judíos que estaban ahí, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cómo? 46 años se tardó en construir ese templo y tú en 3 días lo vas a levantar. El templo es el Señor Jesucristo. Este templo en 3 días no entendían. ¿Os queda claro acá entonces? Vamos al punto de volver. Cuando esas 2 cestas de higos buenos y higos malos estaban siendo presentados delante del templo. Entonces, ahí es donde uno viene la pregunta, ¿y por qué no adentro del templo? Si un templo adentro, a ver. No, delante del templo, delante de Jesucristo el Señor. Seremos presentados, hermanos. Estamos viendo, hermano, cómo se está manifestando ya la pronta venida de Cristo. Seremos juzgados ante Él. Dije espirituales, dije carnales y ahora vienen los naturales. El natural es que no es convertido. Al natural, el varón, mujer que se puede congregar, que está, viene porque le gusta, porque se junta con los hermanos, porque nos juntamos nomás, pero está muerto en delito y pecado. Aquel que no ha dado ese paso de arrepentimiento, de fe, ya está condenado. Hermano, ¿por qué no da ese paso de fe? Marcos 1:4, Juan el Bautista empezó a decir, arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado. El mismo capítulo Marcos 1:14, Jesucristo mismo dice, creed en mí y seréis salvos, arrepentido y creed en mí. Pero después también, Pedro, ya en el papel de iglesia, Hechos 2:38 dice, arrepentido y bautícense cada uno de vosotros para perdón de pecado. Pero hay muchos que no se quieren arrepentir. No me quiero arrepentir porque me gusta el mundo. No me quiero dar ese paso de fe porque, ¿cómo voy a ir a hacer esto, lo otro? ¿Qué mirada tenemos nosotros, hermano? A veces, cuando van pasando los años, tenemos mirada diferente. Yo cuando era jovencito tenía una mirada, cuando era un poco más grande tenía otra mirada más o menos, y ahora cuando uno va, ya me estoy haciendo viejito, tomo otra mirada, pero aquí no se trata de la edad, sino se trata de tu espíritu que busca al Señor y Dios te va a mostrar, Dios te va a hablar, Dios te va a decir. Queridos hermanos, estamos en tiempos difíciles, estamos viviendo un momento muy especial. Cuando el Señor me está mandando otro mensaje. Volvamos a Jeremías un poquito.
en el capítulo 26, verso 2, ¿cómo hay conexión directa cuando un siervo de Dios está consagrado a Dios, está siendo fiel a Dios? Cuando un siervo está en los secretos de Dios, en Jeremías 23 van a leer ahí los secretos de Dios. Cuando uno busca la intimidad hacia Dios, Dios le muestra estando en los secretos de Dios. Pero acá estaba tan Jeremías al tanto de lo que Dios hablaba que necesitaba saber lo que Dios le iba a mostrar. Y dice versículo 2, 26, 2. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarle. No retengas palabra. Así ha dicho Jehová. Recibió Jeremías la palabra de Dios. Ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todos los que vienen a adorar, todas las palabras que yo te mandé hablarle, no retengas palabra. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerle por la maldad de sus obras. Atención, tierra. Atención, mundo. El Señor está mandando telegramas urgentes. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse entre vosotros para atender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a las cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Un castigo tremendo. Pero acá le está diciendo, dile, así ha dicho Jehová, ponte a la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar a la casa de Jehová. Todos los que vienen a adorar a la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé a hablarle, no retengan palabras, quizás oigan. O sea, que va a haber una convocación final. Hay muchísimos lugares que se llaman iglesia, hay muchísimos, pero hay quienes están en lo espiritual, hay otros que están en lo carnal y otros naturales que están, pero no son. ¿Entiende? Es como si fuéramos en cementerio, trajéramos muertos, lo sentamos ahí y están muertos. Están muertos. Entonces, en este llamado muy fuerte, también hay otro aviso acá. Va a leer primera de Pedro, Juan, primera de Pedro 2, 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedra viva. La piedra angular es Jesucristo.
Esta es la iglesia. Este es el templo de Dios. Jesucristo es el templo y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, debemos ver algo. Si estamos con el Señor o no estamos con el Señor. Hay momentos muy difíciles, hermano, muy difíciles. Por eso dice que debemos acercarnos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros vamos a ser juzgados. Es menester que el juicio primero comience por casa. Vamos a estar ante la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de nuestra actitud hacia Él? El siervo dijo el domingo pasado en su enseñanza, examinaos a vosotros mismos. ¿Nos estamos examinando, hermanos? ¿Cómo estamos la situación ante el Señor? Humillarse significa perdonar, significa amar, significa aprender de la palabra y para ponerla por obra. Esta es la forma de que avance la iglesia. Los juicios van a comenzar primeramente por nosotros. Y si nosotros nos salvamos, ¿cómo serán aquellos que desprecian la palabra de Dios? Isaías 26, 1 al 4, ya estamos terminando, hermano. ¿Ya estamos? Bien. Isaías capítulo 26, versículo 1 al 4. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Confiad, hermano, confiemos. Descansemos en Él, pero pongamos nuestra parte. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquel que en ti persevera. Por eso, del lado espiritual, cuando buscamos las cosas de Dios, perseveramos, somos fieles a Él. Cuando estamos en las cosas del mundo, ahí el Señor mandó un aviso hace un rato cuando leíamos, llama a todo, no retenga la palabra, que vengan, pero que cambien su manera de pensar. Finalmente, vamos a leer, ya lo leo yo, el Salmo 65, 4, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer de versículo 2 al 4. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo.
Jesucristo es el templo santo, seremos saciados por Él, hermano. Nosotros somos templo del Espíritu Santo porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo en el momento que hemos muerto al pecado y que Cristo Jesús es nuestro Señor. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, cuando le dijo: el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad significa estar consagrado a las cosas del Señor. Queridos hermanos, que esto no sea una prédica más, que esto no sea un momento más de reunirnos, de juntarnos, sino de sacar y ver que el Señor está pronto a su venida, que debemos prepararnos. El Señor quiere ver a su iglesia resplandeciente, a su iglesia que está preparada. No el caso de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, 5 que estaban preparadas con el aceite, con la oración de los justos, siempre estaban preparadas, y otras que ya no tenían el aceite. Queridos hermanos, estamos viendo este mensaje. ¿Qué ves, Jeremías? Me quedo con la última parte. Primero dice, apresura su palabra. Segundo, viene el castigo. Y tercero, viene el juicio. Entonces, ¿qué ves, Jeremías? ¿Higos buenos, higos malos? ¿En qué lado nos ponemos? ¿Como higos buenos o como higos malos? Ya basta de estar a la deriva, buscando las cosas del mundo y dando muy poquito a las cosas de Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, que el Señor nos bendice.